Gracias por la invitación, por hacer la mediación de este evento, muy placentero. Agradezco también a la CBL por la oportunidad. Y estábamos juntos en Frankfurt, estamos rodando el mundo sin salir de casa. Qué bueno, es una pena que no podemos estar allá en el calor ahí en Guadalajara, que es una feria increíble, muy placentera y pero al mismo tiempo eso nos da oportunidad de este momento que pasar de hacer estas conexiones. Sin salir de nuestro hogar podemos visitar todo el mundo y tener esos autores maravillosos para hablar un poco de literatura juvenil, para que sigamos ese trabajo muy chévere que Brasil hace. Me gustaría llamar, en primer lugar, el gran ganador de Jabuti este año, Leonardo Chalut. ¿Cómo estás, Leonardo? Creo que tú estás con su micrófono apagado. Hola, hola a todos. Es todo un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y es un gusto, sería mayor precisamente. Estoy un poco molesto con eso, ¿no es cierto? Guadalajara es una feria increíble, muy buena. Es uno de los principales eventos de literatura que tenemos hoy en el escenario internacional. Vale mucho la pena. Conocemos muchas personas, conocerte, aunque sea virtualmente. Estoy explotando de alegría de haber ganado. En el comienzo, ya les había dicho, solo tengo la dimensión de este premio, del tamaño de este premio, conociendo más y más las obras de cada uno que fueron finalistas. Qué trabajo excepcional. Ganar para mí es una sorpresa, fue una sorpresa, por eso he celebrado tanto. Aún celebro. Muchas gracias a la feria por la invitación y estoy delirando. Gracias a todos. Leonardo, voy a hablarles a todos, comentar que tú eres formado, graduado en cinema y artes, usas sus conocimientos en estas historias y tú tienes esta pasión por capoeira, lucha, y esto surge en sus libros. Ya, para empezar, habla un poco del libro que ganó el premio Jabuti y que trata de un tema que es que se puedes hablar un poco, que las personas puedan conocer. ¿Tienes el libro para enseñar? No hay problema. Voy a pedir auxilio. Auxilio, llegó el auxilio. Aquí está. Gracias. Está expuesto. Esse livro, olha, já começa por essas. Bueno, ya empezamos por el arte para que ustedes tengan una noción de lo que sea. Cuando vi esta portada por vez primero, yo pensaba que era la ropa del zumbi, pero estos son como jaguares que están en la historia. Voy a pedirte para que hables un poco de zumbi, para que contextualicemos para el público que no conoce nuestra historia. Zumbi dos Palmares es una figura histórica brasileña
que hasta hoy causa, incomoda mucha gente, que inspira mucha gente. Nuestro país, así como muchos países, es colonizado. Hay personas que odian Zumbi dos Palmares sin conocer y hay personas que aman sin conocer. Que la historia es muy fragmentada. La historia de quien vino de África se perdió y fue esclavizado, ¿no? Se perdió, se vaporizó, se esfumó, por así decirlo. Lo que pasa es, comentaba, los escritores súper expertos. Yo empecé, escribí este libro hace como 3 años, pero en verdad ese tema está en mí desde los 12 años. Fueron como 3 años he resumido y todo lo que he vivenciado. Empecé a practicar capoeira a los 12 años, tuve contacto con Zumbi por medio de una música del grupo de capoeira donde había participado y todos me preguntaban, ¿Zumbi es una capoeira? Zumbi, para los que no saben, es un líder de un quilombo que era como un asentamiento de personas que se fugaban de la esclavitud europea, portuguesa, española. Entonces, lo que pasa es que Zumbi dos Palmares, lo que se sabe es que fue un líder en el quilombo del asentamiento de personas fugadas, el quilombo que más prosperó, que más tuvo habitantes. La verdad que el quilombo de Palmares era un estado, era un país dentro de la colonia portuguesa y los portugueses no aceptaron eso. Los esclavos empezaban a ver en quilombo de Palmares una oportunidad de fugarse, de vivir en libertad allá. Allá ellos tenían sus mismas leyes, crearon su estado, basaron en una cultura, no sé cuál, que ellos crearon. Porque figura, la técnica que los portugueses más les gustaba era mezclar a las tribus para que ellas no se comunicaran. Personas de tribus enemigas venían juntas, fueron esclavizadas juntas aquí en Brasil. ¿Cómo uno puede organizarse en este contexto? Palmares, por haber resistido y ser un Estado mismo. En el libro de Marcelo de Salente tiene ese nombre, Golajank, que también ganó un Jabuti en la categoría de historietas, en cómics. Historia de Zumbi es muy fuerte, pero está fragmentada. No se sabe quién ha sido Zumbi exactamente, si era un hombre o si era un puesto. No se sabe. Muchos creían que era inmortal y la primera carta del gobernador, que era de Pernambuco, que era la región, la primera carta de él decía que las personas celebraban la muerte de él porque todos pensaban que él era inmortal. En este contexto es que yo, al estudiar historia para la publicidad, me profundicé en este punto. La historia de él es muy mal contada, tiene muchos agujeros. La contaron una élite de aquel entonces, mundialmente conocida, que élite contó la historia de la forma que ellos quisieron, ¿no es cierto? En realidad, he escrito la historia que me gustaría haber escrito por Zumbi de Palmares. Me gustaría que la historia fuera esta. Los historiadores tienen dificultad de decir quién ha sido Zumbi. En una de las versiones más aceptadas, que es la versión que pauta esta historia, él nació en Quilombo de Palmares, nació en Palmares y los secuestraron portugueses que invadieron Quilombo constantemente, atacaban Quilombo todo el tiempo.
y se ha ido como una minería. Mineraban personas allá. Hacía, traían 100 cautivos y se ha vuelto un monaguillo de la historia de la Iglesia Católica porque pensaba que los esclavos no tenían alma. Y Zumbi sirve como un monaguillo, recibe un nombre de Francisco. En algún momento él huye, lo reconoce como sobrino del rey. Ahí ya hay dos versiones. Una dice que Zumbi mató el rey envenenado, de su tío haber negociado con los portugueses el cambio de Palmares a un otro lugar. Y hay una versión que dice que Zumbi, que este rey fue muerto por los portugueses. Una que ha sido muerto por los portugueses y otra que ha sido envenenado. Perdón, perdón interrumpirle. Hablo mucho porque ese tema es tan grande dentro de mí que es un libro que ganó un jabuti. Solo para decir eso, que pasamos también por un momento histórico que hay un solo sesgo y ahora nosotros ya empezamos a entender la diversidad cultural de nuestro país y abrir para estas otras voces y poner cuestiones acerca de algunos puntos que ya eran considerados como históricas y hacer una reflexión. Así que voy a llamar a Nelson, que también es de Belo Horizonte. Belo Horizonte, para los que conocen Brasil, es uno de los mejores estados de Brasil. Yo vivo en São Paulo. Muero de envidia de los que viven en Minas Gerais. Belo Horizonte es el estado, no, pero es el estado de Minas Gerais y es la capital. Es un estado lindo, Minas Gerais. Y Nelson hace ese trabajo, si no me equivoco, de revisitar la historia de Brasil con perspectivas muy originales. Y Nelson, yo brinco aquí su biografía. Hablo que has recibido la indicación a Hans Christian Andersen, lista de honor de Private White en el 2012. El libro Alicia en el Tejado ganó una exposición, 150 años de la exposición del Museo de Historia de Oxford y de Fundación Neumaken en Lisboa. Tiene 32 años de carrera y en esos años hizo 400 años de historia, de no ser más. Tiene 6 premios, galardones, jabutis, APCA, Academia Brasileña de Letras, FINELIGE y mucho más, Cátedra de UNESCO y mucho más. Y todo este talento y muchas de sus obras están dedicadas también a esta cuestión de revisitar la historia de Brasil. Y desde un punto de vista erudito y popular. Y Nelson primero iba a hacer esta propuesta y dar un espacio para que hablaras de Benjamina, que es su obra más reciente, que habla de la condición social brasileña y ponemos más atención a eso. Muchas gracias, Nelson. Muy bienvenido. Te extraño. Aún no. Ainda está com o áudio desligado. El audio aún está apagado. Não é botão, é um símbolo. No es un botón, es un símbolo. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradecer a ustedes por esta participación. Muy bueno rever eso. Poder falar, um pouco, desse momento bacana,
en este momento muy chévere que Leonardo vivió. Bueno, participar. Felicitaciones, Leonardo. Porque Es muy merecido essa volta, né? Esse este olhar regreso, esa mirada para a história do a la Brasil historia de Brasil. é algo que mexe muito com a gente que lida, né, com Las personas esse que objeto tão democrático, né, que é o trabajan livro. con este objeto tan democrático, es el libro, puede inventar cualquier cosa, pero siempre va a tener un libro O con, suporte, né, como mais próximo da soporte más cercano a las ideas. e essa 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 vontade Estas ganas de lidar com temas de assim da lidiar história do con país temas de la me historia, acontece en mí e aconteceu algumas vezes sucedió algunas e eu acho veces que é a vontade de y entender pienso que son las ganas de comprender este a dificuldade que país, tem de poder transformar isso em transformar esto en ilustração, ilustración, né? en Eu não sou textos. Yo que no soy mucho, dado a texto, muy afecto a textos, pienso que escribir es un eu sufrimiento. procuro investir bastante na Pienso ilustração, invertir mucho en la porque eu acho ilustración, que na ilustração porque pienso que en la ilustración uma outra está narrativa una otra que narrativa chega ao público, né? que llega Tanto infantil al público, ya sea infantil juvenil e como adulto. juvenil y adulto. Então, para isso, né, para isso acontecer, Para que eso suceda, os olhos têm que los estar ojos abertos, deben estar abiertos. sabe? Então, não só para a história, né, que a gente viveu e Las que historias que vivimos y que né, que durante nos os anos, né, cuentan de una forma muy escola, mala en las escuelas, en eu los estudei libros. numa escola Yo pasé pública por una muito escuela ruim, pública muy mala. tive que reaprender Tuve que reaprender procurando nos livros, né, en los libros em outras y abordagens, en otros abordajes encontrar o meu país, né? Então quando eu faço um livro la historia de do Brasil. Brasil, Cuando yo hice un libro de são la historia reações muito de fortes Benjamín, una reacción emocional mía muy de fuerte al encontrar corte de un no centro, conjunto no centro de Belo Horizonte, de árboles en el centro de Belo Horizonte. Es mi encuentro con la historia. e então assim, por exemplo, Entonces, por ejemplo, quando eu reajo assim, cuando reacciono eu así, sou eu tenho aqueles arroubos artísticos, né, assim, tengo de inconformismo esos inconformismos artísticos com ideias que estéticas, vienen junto con ideas estéticas. quando eu me deparo Cuando com as árvores veo cortadas, los árboles cortados, sabe? yo creo que Leonardo conoce de la São avenida árvores Bernardo Montero, centenárias, árboles eram centenarios, árvores que eran centenárias, que árboles deveriam ter sido centenarios que cuidadas, debería haber sido como cuidadas os tal cual casarões, né, que existem também, né, las grandes existem casas. ainda em Belo Horizonte da época da construção da cidade. Aquelas árvores da mesma forma, sabe? E não foram. Y se cortó el audio, pero Então, uma árvore é tão importante quanto uma es floresta. tan importante como toda una foresta, estos árboles, es muy fuerte para mí. Esto es muy fuerte Então, para mí. Entonces, cuando eu me vejo diante yo me de veo um ante conjunto un conjunto de árvores de centenárias árboles cortadas centenales aleatoriamente, cortadas hacia la nada, eu tive dois choques, né? sentí como dos golpes del E do ciudadano artista. y del artista. Era um, era um, era um choque social Era e un choque estético ao social mesmo tempo. y estético al mismo tiempo. Al mismo tiempo que vi los árboles cortados, he visto grandes Então, esculturas. isso é um dilema. Entonces, eso es todo un Porque, ao mesmo dilema, tempo, pero al me mismo deu tiempo o caminho me para dio el transformar camino para transformar aquelas imagens, né, aquele choque, las imágenes, los golpes en algo. Então, eu decidi reproduzir Entonces, he decidido reproducir los árboles en cajas de papel, e, de cartón, de forma que Asmari, que é uma yo he ido a associação ASMARI, es una asociación de los recolectores de papel de Belo Horizonte que hace un trabajo fantástico en Belo Horizonte e adquirir um lote y he adquirido como un
loté un batch de cajas de cartón y al llegar en casa he higienizado. Quer dizer, eu fui, né, Yo fotografié todos los árboles, he reproducido todos en medio aquella contaminación visual. E ao mesmo tempo eu ia lendo Y, que havia y al mismo tiempo nas caixas de papelão, os rótulos, yo veía en las cajas de cartón los rótulos, las etiquetas, los términos científicos, términos de trabajo y recolecté 143. fui recolhendo palavras. Recolecté palabras, recolecté 143 palabras. Con estas palabras he organizado el poema que sigue O livro, não sei se el libro. eu vou abrir aqui sem ver o que eu estou abrindo. No sé si logran ver, esta era una, Uma das árvores. sí se ve, uno de los Você árboles. não tem o original aí? Tú no tienes el original para que podamos mostrar. Eu tenho. Tá Porque eu acho dentro. legal mostrar o livro também, mas Me aproveita. gustaría enseñar el libro, pero aprovechar que estamos en la casa del artista, podemos entrar en la casa del artista, ¿no es cierto? En su taller, ¿no? Depois, enfim, a gente prossegue aqui e pega, mas se quiser Si quieres enseñar, demostrar la portada, todo lo demás, Só terminando, depois eu pego aqui. nada más para finalizar, está dentro de una caja. Tá, mas então aí nasceu o Benjamina, que é o nome científico Ahí nació Benjamina, das árvores, né? que tiene que ver con los árboles. Ficus Benjamina. Ficus Benjamina, ese es el nombre del árbol, el nombre femenino Para batizar, né? para bautizar Registrado y registrar a beleza, né? la belleza A singeleza y la sencillez y la fragilidad com a qual a gente lida, né? con la que lidiamos. Preservar, né? E lutar por isso. E esse livro é isso, né? É um momento Y tenemos que lidiar con eso. Es un momento muy, muy delicado que vivimos. de revisitar a história e o Benjamina trazendo esse momento em que a gente está se Hay que revisitar la historia. Vemos un otro paisaje de Brasil, desafortunadamente, pero el potencial que la literatura tiene, más y más tenemos que hablar de esto. Y el libro es este espacio de habla, de dar voz a esta modificación de paisaje. A los que nos conocen mucho Brasil, algunas grandes ciudades mantienen, en algunas partes de estas ciudades, mantienen cierta vegetación y una parte de la vegetación de la ciudad, una avenida con muchos árboles y tuvo los árboles talados y perdió un poco de su característica urbana. Y esta indignación que tenemos como ciudadano cuando vemos una actitud de esta en nuestra misma ciudad, en nuestras casas. Un punto importante es la reacción emocional y me gustaría tomar su plática y llamar a João Carrascosa, ¿no es cierto? Para que hablara un poco, que Carrascosa, para mí tú eres la reacción emocional un 100%. Su forma, su indignación de poesía, sus libros son muy poéticos. No voy a decir que son metafóricos porque las imágenes son muy claras, pero trae una cuestión social acerca de este sentimiento, de nuestra indignación social. Voy a hacer un protocolo de leer su biografía, por favor. Vamos adiante. Não, eu acho que é assim, importante para quem está te conhecendo aqui pela primeira vez, e enfim, só para revisitar aqui, é porque você sabe que é grande, né? Então. Entonces, vamos a presentarte. Voy a comentar que tú eres autor de diversas obras. Voy a mencionar algunos relieves aquí, libros de Asteus, extracción de las pequeñas cosas. Sus historias se tradujeron a diversos idiomas, de
Bangladesh, croata, inglés, italiano, sueco, tamil. Tú nos cuentas más veces. Recibió 3 veces el premio Jabuti, un acto de la Fundación Infantil Juvenil, a BBY y OIESOCU, 2 veces el premio de la Fundación Biblioteca Nacional, Radio Cons, y también aparece en el catálogo de YM. Y me gustaría hablar contigo en este momento que venimos en este ritmo, que hable de Brasil, de hablar de nuestra condición. Y uno de sus libros más recientes, que es Caleidoscopio de Vidas, no sé si tú lo tienes ahí para mostrarnos. Ay, ay, ay. Pero es la mirada poética también, personajes que están en la lucha del día a día. Me gustaría que nos comentara un poco, además de hablar del tema del libro y de otros que quieres comentar, y de esta perspectiva también más emotiva, de que es un poco lo que habló Nelson Leonardo, de esta inspiración que nace de una indignación, de un sentimiento, todo, ¿no?, que uno tiene. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Es todo un gusto, un gran placer. Estoy muy contento con las pláticas de Leonardo y Nelson y celebramos la literatura hecha para jóvenes, para todos, alegría. Y Nelson nos acordó que literatura es un sufrimiento y yo digo que es una pasión. Y la pasión tiene algo de placer y algo de dolor. Entonces nos dividimos y es muy bueno que estemos con nuestros padres a medida que siempre trabajamos solos. Por supuesto, tenemos 1000 personajes, pero por lo general es una actividad muy solitaria, muy aislada. Es en los momentos principales de la actividad del escritor es estar con sus compañeros de oficio, tener este diálogo y de estar aquí como finalistas. La importancia es las temáticas de nuestros contemporáneos, ya sea de Brasil o de otras partes. Un solo libro no es capaz de abarcar a todo. Dentro de esa topografía liberal es tener obras de diversas naturalezas que se convirtieron a esta final de Jabuti. Entonces su pregunta me hablaba de mi biografía. Muchos de estos premios fue contigo, tú has publicado conmigo, has editado conmigo. Este Caleidoscopio de Vida es un libro de FTP, de la editorial que tú también trabajas en el directorio. Tenemos contacto con Nelson, con Leonardo, ahora con Luis, ya intercambiamos muchos mensajes, obras de Graciela. Para mí, literatura es una red de afectos y no solo externa a mi literatura, pero dentro de mi misma obra. Y ahí su pregunta. Yo creo que la literatura es la reconstrucción racional de una emoción, y es racional porque uno tiene que trabajar con lenguajes, debe elegir palabras, debes tener una habilidad con la lengua, hay que elegir cosas, uno tiene retos que parte de ti mismo, de lo que te causa cosas y uno hace lo que es posible. En este libro, Caleidoscopio de Vidas, es un libro que me dio mucha inspiración a hacer, de llevarme a tematizar algo que estaba desde hace mucho conmigo. Soy un trabajador que trabaja mucho más en el individuo que la sociedad, y empezó con una historia que se llamaba Catadores, como recolectores, que mostraba 2 recolectores de basuras buscaban diseñar una familia, y eran 2 personas y que querían tener un hijo. Están a la margen de la vida, en el medio de la basura, encuentran de todo y sobre todo la dignidad. De ahí la historia empieza con los opilotes sobre ellos.
Y desde ahí viene una segunda historia que es el niño, el vendedor de los overalls, ¿no? De los overoles de lluvia. Vendía eso en las noches viejas en Copacabana del Río y se me ocurrió que podía ser el hijo de esta pareja. Entonces de ahí esta historia dialoga con un clásico y ahí aparece una figura de un abuelo, un elemento más en la familia, un agente más de este núcleo familiar. Y de ahí escribí la tercera historia, que es el viejo estibador, persona que trabaja en puerto, ¿no es cierto? Es el abuelo que está jubilado, pero también está a la margen de la sociedad. Son como tres aspectos, el amor familiar que los enlaza, pero que están en una situación de riesgo muy grande, pero ellas se aman y eso es lo que importa. La posibilidad de tener la vida donde tú estés, no sé, es en un basural, en una noche vieja en Copacabana, en una fiesta, o si uno está fuera de un mundo que uno cargó haciendo trabajos como cargador en puertos, obrero de muelles, ¿no? Un alijador, por así decirlo. La historia trae otras historias y ahí tiene su misma luz y eso me trajo la idea de caleidoscopio. Los elementos salen de un lugar y aclaran y traen otros efectos de sentido, significancias a las historias anteriores, los movimientos de las narraciones. Fue todo un gusto hacer eso. Fue una alegría llegar aquí. El libro ganó otros premios. En mi obra tiene una posibilidad de acción social y es todo un gusto estar aquí con ustedes y seguir a los demás. Olha, também, né? Vamos deixar explícito aqui. Vamos a dejar explícito aquí nuestra alegría mutua, nuestro placer muchos de trabajar juntos. Esse livro foi Y realmente este libro ha sido muito tocante, realmente assim. muy importante. E ouvindo você falar também, Y al hablar, al escucharte esse hablar novo, y estar en un nuevo lugar, es el afecto dentro de esta temática social. dentro da sua Dentro de su poética, poética, sus textos son muy delicados, atenciosos, como tú has dicho, es la escrita del individuo, pero también es un, como el individuo también sufre, independiente de su condición, y como la vida sigue. Este amor de la pareja que trabaja en basurales, desafortunadamente es un escenario muy común, los vemos muy a menudo esos basurales, depósitos de basuras y los rectores van ahí y como que hacen la separación de esos materiales para venderlos y yo me hace que tú no has huido de tu temática como escritor y solo expandió nomás su área de acción. Bueno, ahora Graciela. Hola, Graciela. Tu audio también está cerrado. Hola. Tudo bem? Hola, ¿cómo estás? Então, tá bom. Vou pedir só para você falar um pouquinho mais forte para a gente te ouvir. Voy a pedirte solo para que hables un poco más alto para que podamos escucharte. Voy a presentarle a Graciela. Mudamos aqui de cenário, então. Cambiamos de escenario. Vamos de Minas, São Paulo, ahora vamos a Rio de Janeiro. Então, você, na verdade, você partilha um pouco o seu tempo entre Rio e Itália. Comparte su tiempo entre Río y Verona, ¿no es cierto? Es escritora, profesora, también tiene un contacto muy grande con este sector de educación. Empezó a escribir a los 19 años de edad, súper temprano, y ha publicado su libro por Melhoramentos, una editorial en 81. Posso te interromper? ¿Puedo No. interrumpirte? Se quiser se apresentar, fica à vontade. Si quieres presentarte tú mismo, adelante.
Empecé a escribir con 12 años. Eu descobri que não He só descubierto que no solo me encantaba leer, pero escribir también me hacía muy bien. Con 19 años, yo como profesora de alfabetización as crianças junté dos pasiones, la literatura y los niños, dos pasiones mías. El primer libro fue publicado, me meti, digamos assim, solo me metí, na literatura, por así decirlo, en la literatura de una forma profesional en 1990. Hice un taller literario, no sé si has conocido Marina Quintanilla, e a Ana Cláudia Ramos. Ana Claudia Ramos, Estava procurando uma y yo buscaba un taller literario y así como al acaso el taller literario que tenía era el infanto juvenil. Entonces voy a quedarme aquí Aposto que descobriu um y mundão. apuesto que has descubierto todo un gran mundo, ¿no es cierto? Y lo que sucedió, yo gané este galardón 100 años de mejoramientos, participé, fue una de las finalistas, y el libro la publicó Nueva Frontera, la editorial. na literatura. Y yo me quedé en la literatura infanto-juvenil Descobri nela uma porque he descubierto en ella una liberdade libertad inmensa de dar voz a muchos personajes, desde criança pequena, desde los niños más jóvenes, los libros de principalmente para criança bem juegos, para los niños muy, muy pequeños. escrevi Y he escrito libros policiales, he escrito críticas sociales, coisa, muchas cosas, pero estos libros como ahora unida, de la red fluida, es un libro, es un tipo de libro en que jogo mais. yo me tiro más, por así decirlo. Tipo de livro que eu Es un libro que yo no diría no es juvenil, son libros ilustrados, pero que son libros para cualquier edad. eu, você quer falar? Quer ¿Tú fazer quieres uma- hablar? Eu ia só comentar Yo antes iba nada más a comentar, antes de que ingresaras en el libro, de este hallazgo, dessa de este literatura. descubrimiento de esta literatura infanto-juvenil, porque nunca antes de empezar a trabajar con eso no tenía la más mínima relación con eso, con esa, la literatura infantil o juvenil. Y cuando ingresamos en este universo, cómo es rico, es un laboratorio de ideas y uno se siente muy cómodo para crear Coisas assim. y hacer cosas sin límites. Era mais nesse sentido também. Y era más en este sentido, perdón por cortarte, Verdade, me dá muita liberdade. nos da mucha libertad. No me gustaría quedarme detenida al estilo. E esses livros, como Y estos libros, como La Red Florida, tem me dado muito son libros que me dan mucho placer. deixa eu ver, foi o Déjame pensar, el primero fue La Cristalera, con la que gané Jabuti. Después vino el juego de Amareliña. na Alemanha, em alemão. El lanzamiento es mañana, Vivência, ¿no? não sei dizer, mas Es el juego de avioncito, ¿no? La traducción, juego de amareliña en portugués. depois do jogo de Y después del juego de amareliña, de avioncito, viene collar de perlas, collar de perlas, el lobo, estrellas de San Juan y ahora La Red Florida. Son libros eu acho que eu concordo. que coincido contigo, con Nelson, que es algo sufrido. Coincido con él, con João, porque es una alegría y al mismo tiempo es un sufrimiento. He optado por escribir cosas que la única escritora que yo había era que solo antes de mí, Lídia Bonjuga había escrito los temas como tabúes, por así decir. Cosas que en la sociedad brasileña de los años 90 no se hablaban a los niños. A los niños no se hablan de muerte, de alcoholismo, de adicción de separación. He optado por eso.
La cristalera es la visión de la niña, de los padres que están en conflictos, cómo se refleja eso. El juego de avioncito es una niña que perdió la madre, tiene que aceptar la muerte de la madre y tiene que aceptar la madrastra. Eh, Collar de perlas que no ganó Jabuti, quizás porque parte de una temática que hasta hoy es muy complicada la situación de nuestra sociedad, que es la adicción a licores, la visión de una niña que tiene una madre que es adicta al licor. Entonces, yo intento tratar de temas delicados con formas delicadas que tocan las emociones de las personas. Busco hacer eso. La respuesta es muy buena entre los niños, los adolescentes. Siento que de alguna forma ayudo a muchos a que no se sientan tan solos, a que se vean representados en estos libros. El juego de Rayuela, avioncito, ya les dije, y el lobo deja algo abierto. El padre se sume entre casa, con la casa invadida y gritos, el padre se va y la niña quiere saber dónde el padre se ha ido, ¿no? Pero finaliza bien, ¿no? Estrellas de San Juan habla de este problema que yo creo que sucede en Brasil hasta hoy, de madres pobres que empiezan a dejar sus hijos en casas de otras personas que se dicen que son madrinas y que usan, generalmente son niñas, y las usan como sirvientas. Los dramas de estas personas que se ponen en esas casas y casi que son esclavizadas. El último ha sido la red Florida, que habla de los niños adoptivos y cómo esto funciona para los niños, para la pareja que adopta, para la madre que es obligada a abandonar al hijo, que no tiene condiciones de crearlo. Entonces mi historia es esta. Yo es algo poco en el de hablar de todos esos temas, es algo fácil, ¿no es cierto? Es importante hablar siempre. Siempre tengo 4 hijos, siempre hablé de las cosas de la vida. Debemos prepararnos los hijos a la vida adecuada, a la edad de ellos de una forma sencilla, delicada, pero tenemos que prepararlos a la vida. De no ser así, son esas generaciones que piensan que la vida es una fiesta, que todo es de juerga, que no tienen frustración, tristezas, por así decirlo. Y esa es mi idea, y yo, al mismo tiempo, yo escribo una historia que es todo menos políticamente correcta. Quando o politicamente correto é exagerado, aquilo... Que el políticamente correcto, exagerado, me da en los nervios. Todo que es exagerado no es bueno, ¿no es cierto? Eso se trata. He ganado varios galardones que no has tenido la oportunidad de hablar. Nosotros seguimos aquí. Hay una pregunta aquí, pero voy a pasar la pregunta para ustedes, pero me gustaría platicar con Luis antes de pasar, nada más para que no perdamos la oportunidad Da gente tentar entender pouco. Intentar comprender cómo Não sei se ajudar, mas enfim. Cómo ayudar, no sé si se trata de eso, dar consejos de cómo los jóvenes pueden valorar a los libros en un momento que quizás vivamos una crisis del libro debido a una serie de cuestiones de nuestra modernidad. Pero mientras ustedes piensan, voy a hablarle a Luis. Hola, excelente. Muchas gracias por su participación. Luis, que es periodista. También soy periodista. Servimos para todos. Yo suelo decir, yo soy escritor y periodista.
Yo soy editora y periodista. Siempre es nuestra segunda función, ¿es cierto? Tiene posgrado en literatura brasileña, tiene más de 60 libros publicados con premiaciones como Açorianas, Biblioteca Nacional también recibió premios de Fundación Nacional Infanto Juvenil. Y tomando este punto que Graciela ha comentado, de hablar un poco de cómo es escribir para adolescentes. Nuestro tema es la literatura infanto-juvenil. ¿Qué opinas? ¿Es más fácil, más difícil llegar a este sector? ¿Algo ha cambiado en su escrita? Porque el público ha cambiado, el adolescente de 15 años atrás no es el mismo de hoy. ¿Tú tienes algún tipo de experiencia referente respecto a eso, al cambio de público, de cómo escribir? ¿Quieres comentar algo de eso? Bueno, primero agradecerles a la invitación. Es todo un honor, una satisfacción participar de esta charla. Debo decir, después de escuchar a todos, la cuestión de escribir, algunos de los compañeros, João, Nelson y Graciela, hablan de sufrimiento. Yo soy algo diferente. Para mí es todo un placer, es una gran alegría para mí escribir, es algo, incluso yo me defino así. Ya me han preguntado muchas veces, ¿por qué tú escribes? Y la pregunta filosófica, y escribo para ser feliz. Es lo que me deja feliz. Entonces, como tú has dicho, este año celebro 30 años de carrera literaria. Como tú has dicho, el público ha cambiado, el mundo ha cambiado. Algo que se me ocurre es que lo que uno puede perder es la buena historia, contar una buena historia. Esto es importante. Questão assim também que me parece... Una cuestión que se me hace fundamental. Quando se fala em temáticas, né, Graciela? Cuando nos referimos a temáticas, coincido con Graciela en mis libros, en esos 60 libros, muchos de ellos yo trato de temas difíciles. Aquí en 100.000 seguidores, yo hablo del tema como automutilación, suicidio en la adolescencia, cosas que muchas veces los autores no tocan estos temas, las profesoras no tocan esos temas. Me gusta tratar esos temas porque eso me incomoda. Violencia urbana está en muchos de mis libros, pero se me hace que no podemos dar moralejas a nuestros lectores. Debemos contar buenas historias de la mejor forma posible, sin moralejas, sin decir ve por aquí, ve por allá. No, esto le atañe al lector, le corresponde al lector identificar si hay algo ahí que lo agradó, que lo hizo reflexionar de un tema. Estos aspectos son los aspectos fundamentales y en este mundo de hoy hay muchos temas interesantes que debemos tocar, pero no podemos olvidarnos jamás de la cuestión de la buena historia y buscar siempre esforzarnos para contar una buena historia. El público, el joven de hoy, todos dicen, ellos tienen 1000 aparatos para dejar la lectura hacia un lado. Pero no sé, si tenemos un buen libro, una buena historia que quise, ellos dejan sus equipos electrónicos hacia un lado. A veces lo va a utilizar para leer una buena historia. Nesse livro, inclusive, pero en este libro, incluso en 100.000 seguidores, yo hablo que el tema central que está subliminalmente puesto ahí es la cuestión de los padres. A veces delegamos, ocupa mucho, el joven no le gusta leer. No, pues debemos pensar también en los padres. ¿Qué hacen los padres para que los niños
pueda leer. Hay una responsabilidad muy grande y esta responsabilidad no puede corresponderle solo a la escuela. Muchos niños van y depositan a los jóvenes, los niños a la escuela y siguen sus vidas, y las profesoras, las maestras, es que debe resolverlo todo. No debe ser así. Vengo de de una familia de lectores. Yo he recibido la iniciativa de lectura en casa y que se intensificó en la escuela. Para este público, el joven, A literatura. generalmente la literatura juvenil es muy importante, porque al ser niño todos leemos, todos aman los libros. Cuando crecen, cuando están como preadolescentes, empieza a alejarse de eso. Vean lo importante que es el trabajo de los autores, escritores que producen libros, historias para este público. Si la historia es buena, es interesante, pienso que independiente del estilo, el estilo es casi policíaco, policial. Si la historia es bien contada, el joven pienso que se encantará de la misma manera y por fin leerá, se interesará por la obra, por el autor, va a buscar otros libros y de ahí seguimos. Muy bueno, Luis, gracias. Y ayudó a contestar la pregunta. Me gustaría abrir a Nelson que pueda mostrar. He visto a buscar su trabajo, ¿no es cierto? Eu peguei aqui uma. Sí, de eso se trata. Esta es una de las artes que componen el libro. Este es el soporte, que fue el cartón. Aquí tú puedes ver la parte de atrás. No es un material noble, es como, así como los árboles no se han considerado como nobles. Entonces quise descargar mi indignación produciendo a reprodução, né? Pintando pintando la reproducción de los árboles no papelão, né? en el Então, papel. eu fui utilizando, né? Utilicé, no pisar, ¿no? Utilicé estos elementos, los textos, mientras, como ilustración. Y ha sido una provocación para mí, y al mismo tiempo eso producía también una provocación a la mirada del lector joven. Y al final, y aquí va un arte más grande, no sé si cabrá en el video, en la pantalla. Sí, sí, se puede ver. Leonardo, para que puedas ver. Ese es un cine, ¿no es cierto? Então, todo o texto, né? Todo el texto del libro dessas palavras e tal. Salieron de estas palabras. Eu construí todas as pinturas, né? Yo he construido todas las pinturas. À medida que eu ia pintando, Y a la medida que pintaba, fui recolectando las palabras. Ou seja, o texto nasceu depois. Y el texto nació después. Então, foi uma felicidade. Fue una felicidad. Ao mesmo tempo Y al mismo tiempo que o trabalho, né? que el trabajo era un trabajo alrededor de una indignación, me dio una felicidad al mismo tiempo por poder transformar la imagen en una narración que llevara al objeto libro. Porque muchas veces, o algunas veces, yo tengo todo un trabajo de ilustración, pero no tengo un libro. Tengo las ilustraciones nomás. O si escribo, tengo la escrita, pero no tengo un libro, tengo un texto. Así es. Entonces esa alianza de texto e ilustración, ahí sí uno hace
un libro, ¿no? Una conjugación que se transforma en un libro. Benjamina se me hace que es una conjugación de esto. De eso se trata. Gente, o Nelson, obrigada. Nossa, Gracias, Nelson. Qué privilegio ver estas artes en su taller. Es un gran regalo. estamos chegando aqui. Bueno, estamos llegando a los últimos 4 minutos finales. Entonces me gustaría nada más, porque ya estamos llegando a nuestro cierre, nuestra clausura. Pasó muy rápido volando. Primero me gustaría agradecerles a los que están viéndonos, a la Cámara Brasileña del Libro, Feria de Guadalajara, por la oportunidad. Y invitarles a los que ven al evento que va a suceder el 4 de diciembre también a 16 horas de Brasil, que es el viernes, que el próximo producciones científicas y académicas, la próxima mesa. Yo creo que ustedes tienen una liga para que ustedes puedan escribirles, pero no voy a darles la palabra final. Voy a abrir para los escritores, ilustradores, pensadores, filósofos, intelectuales que pudieran seguir este razonamiento que hacíamos del poder de la literatura y de dialogar con temas difíceis, vamos assim dizer, difíciles para este público infanto-juvenil. Es una pregunta que recibimos del público de cómo estimular, cómo hacer que los jóvenes noten que el libro sea un objeto de valor y hablar de temas importantes de nuestra sociedad. ¿A quién le gustaría ser la primera víctima? Não, desculpe, vai você. Não, eu só como eu sou da publicidade, eu falo em 30 Como segundos. soy de la publicidad, hablo en 30 segundos. Entonces, uno debe echar una mirada al humano. Si uno echa una mirada al humano, uno va a estimular a cualquier joven a sentir una buena historia, siempre va a hechizar. Nada más me gustaría complementar en 15 segundos lo importante que es en esta mesa, porque a la medida que tenemos escritores que trabajaron de una forma distinta, ya que tenemos cuentos y poesías que se consideran géneros menores por años seguidos. El libro fue de poesía o en la parte de contenido, como el libro de Leonardo, el libro de Graciela. Se mostra uma única margem. E agora... Que muestra un único margen y ahora viene a mostrar una otra orilla, ¿no? Por así decirlo. Mostraba una orilla y ahora muestra otra orilla, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, voy a hablarles muy rápido también. Me propuse hablarles porque mañana hago por Zoom el lanzamiento de Juego de Amarelinha en alemán y la editorial me preguntaba cómo era el hábito de lectura, cómo cambiar eso. Eso se trata. Que todos ustedes decir, primero que yo salí de una familia de lectores, es muy importante que el niño empiece a ver los padres, la familia con libros en manos y la cosa seguirá de por sí. Y a continuación, sin lugar a dudas, la literatura no puede olvidarse. La buena historia bien escrita que enriquece el vocabulario y que al mismo tiempo enriquece o estimula al lector, ella logra el lector, sobre todo si habla de temas que tocan el corazón del otro. Literatura es el arte y el arte, para que sea bueno y que se reconozca, debe tocar el otro. Y la lectura está como le corresponde a cada uno. Eso se trata, es el ejemplo de una buena historia bien escrita que estimula, que instiga, es capaz de apasionar al joven para que él comprenda que esto es algo que él también puede tener en su vida. Eso nomás. Y yo no tuve la oportunidad y me gustaría agradecerles a todos, agradecer
a CBL, agradecerles a todos que en un momento tan difícil siguen haciendo todo por la literatura y para transformar a Brasil en un país de lectores. Felicidades a Leonardo, es todo un gusto estar con ustedes aquí participando de esta mesa. Gracias, Daniela. Bom, então eu queria falar rapidamente. Me gustaría hablarles rápidamente, nada más para salir, agradecer por participar de este evento muy chévere y desearles que en el próximo año podamos recibir una nueva invitación para que estemos todos juntos presencialmente en Guadalajara. Eso sería muy padre y la literatura brasileña es fantástica. Tenemos autores muy buenos. Se trata de buscar muy bien eso que los lectores van a tener un aprecio por lo que se produce en este país. Gracias. Bom, eu gostaria de falar Bueno, me gustaría de hablarles para dejar la última plática a nuestro galardonado de este año y de dejarle, Graciela bien ha dicho, deixar de parabenizar no podemos darles felicidades a Leonardo y que hay esa historia que siempre mencionamos, que todos los libros ya están escritos, todas las historias ya han sido contadas, menos una, o próximo livro. el próximo libro. Então a gente tem que sempre acreditar que Siempre debemos creer que la literatura, la ilustración, esta combinación mágica o livro, né, que hace que el libro nas mãos do público jovem, llega al público joven, chega também llega también a las manos de los niños, adulto e sempre del adulto, y siempre creyendo literatura en la literatura como como um gran movimiento que no Brasil nunca decaiu. que en Brasil nunca ha decaído. Tenemos una buena literatura y en ella creemos y no en planes menores como están por ahí. Les agradezco a todos ustedes, excelente verles a todos ustedes, a los amigos y vamos a tirar adelante y saludo a todos. Obrigada, Nelson. Gracias, También. Nelson. También les extraño a todos ustedes. Leonardo, cuenta galardonado. Adelante. Bueno, me gustaría, me acordé ahora, es maravilloso este día, ustedes hablan del sufrimiento al escribir. Yo desafortunadamente tengo un sufrimiento a la hora de leer, tengo mucha dificultad. El brasileño no es capacitado a tener un gusto por leer. Ao ler, eu sofro, mas A leer sufro mucho, pero sufro más cuando no logro escribir. Y como aún no soy escritor que vive solo de la escrita, sigo haciendo muchas otras cosas, pero me gustaría decirles, ser muy rápido porque quiero hablarles de México, que es un país que amo, una cultura muy similar a la nuestra. Estoy aquí con la remera, con la cabecera de Don Ramón, del Chavo del Ocho. Soy un fan del Chavo, vivimos eso. Otros crecieron con Harry Potter. Si uno habla con un niño de 7 años, odia a Harry Potter. La narrativa está en nuestra vida y lo que quiero decir es que necesitamos más y más galardones como Jabutis que están alineados a las discusiones de nuestra sociedad. temática negra ganhar. ¿Cuántos libros de la temática negra ganaron? Hay gente que es loco y dice, no, vamos a callar la boca porque no debemos hablar de racismo. No. La primera cosa que tenemos que hablar, debemos hablar de nuestros problemas. Es un tema que urge, porque así como la corrupción existe hace como 500 años o más en Brasil. En Brasil. Porque si Brasil es algo inventado.
inventamos ahora sí. Existe, es un tema que urge y por eso me llama mucho la atención y estoy muy contento de que muchos han discutido de esto y han ganado. Y antes de discutir de eso, Objetivo. mi primer objetivo era hacerle popular a la capoeira, la lucha que los esclavos inventaron para la resistencia. En mi libro no hay capoeirista que no era esclavos. Capoeiristas eran los que lucharon y no aceptaron la resistencia. Sempre uma pauta. Gente, Y, vocês me fizeram chegar. y ustedes me hicieron llegar, la indignación llega al arte. Estos jaguares son un homenaje, una indignación también por el asesinato del jaguar Juma, que fue un jaguar que la exhibieron durante el paso de las Olimpiadas con la antorcha de las Olimpiadas y el animal iba a atacar. Es un salvaje, ¿no es cierto? Tuvieron que sacrificarla por una festividad deportiva, sacrificaron un animal tan precioso, perdimos la preciosidad, como Nelson ha dicho, el árbol no vale más. Un día pasé Antonio Carlos en la avenida, alguien estaba como talando el árbol nomás, y quiero decirles nomás, Essa pandemia. de no ser esta pandemia, yo iba a pagarte un café hoy, ¿no? Porque estamos tan cerca. Pode ter certeza que eu ia. Puedes estar seguro que iba a bajarte a Santa Lucía, el barrio, ¿no? En Belo Horizonte. Es todo un gusto estar con ustedes, con personas galardonadas. Minhas próximas obras sejam realmente. Pero que mis próximas obras sean del mismo nivel. Muchas gracias a todos los participantes y quiero verles muy brevemente Desse mal que está con apenas llegue la vacuna y muchas gracias por la oportunidad. Parabéns aí mais uma vez. Então, Muchas agora, gracias. despedindo aqui, então, todo mundo. Obrigada. Yo les agradezco a todos ustedes por el tiempo en el encuentro y nos vemos en un otro horario, otra oportunidad. Gracias. Hasta luego.